días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que nos estén escuchando. De nuevo estamos aquí en nuestro segundo programa de la guía podcast para los interesados y absortos en King Crimson. En este segundo programa vamos a abordar ya en forma lo que es la discografía de King Crimson, su historia también. Eh, Vamos a comenzar, ya hicimos una introducción, así que vamos a comenzar de lleno. Y para eso están aquí Manuel. Se dice hola, Hola, ¿qué güey. tal? No, Ya, no, perdón. Más bien me quedé así como creí que ibas a nombrar a todos. no, pues ¿Qué tal? Buenas, es que está cenando, ya es tarde. buenas. Sopita, ok. Exacto, no, me estaba comiendo una papita, pero ya. Ok. Y también tenemos aquí a Vladimir. Saludos a todos los hermanos en Crimson que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, pues comenzamos de lleno ya con King Crimson. Ya hablamos haciendo un pequeño antecedente de qué es lo que sucede en 1968, 1969, cuando Guys y Fripp graban su disco de Cheerful Insanity, la alegre locura de Guys y Fripp, y de lo que rodeaba a la banda en ese entonces y su transición a King Crimson. Pero en el mejor ánimo de Robert Fripp, antes de que King Crimson grabara un disco, estuvieron girando, estuvieron haciendo giras, ¿no? Estuvieron haciendo conciertos. Tocaron en la BBC, tocaron en diversos lugares. ¿Qué nos pueden contar acerca de esto? De este King Crimson en preparación, de este King Crimson en formación. Bueno, que me parece que de entrada es una forma de buscar, eh, digamos, los caminos, ¿no? Lo decía Vladimir en el podcast pasado. Eh, una idea general de lo que era el grupo en cuanto a el sonido, la estructura, pero me parece que también en las formaciones no hay que olvidar que parte de lo que estamos pretendiendo aquí en estas secciones es hablar de un King Crimson que más que por disco, también lo podemos ubicar también por periodos y formaciones, ¿no? O sea, incluso creo que encontramos similitudes entre unos discos y otros. Y bueno, el inicio no es la excepción. Eh, Tenemos una formación donde Greg Lake tiene una pauta muy importante, sonora, su voz, su forma de la presencia del bajo que usa, creo que utiliza un jazz bass, y también la forma en que Fripp empieza a moldear su técnica de sonido, que eso se vuelve, su técnica de la guitarra se vuelve muy distinta a lo que se había estado presentando con Guys and Fripp, ¿no? Pero bueno, sí, los conciertos creo que también son una especie de prueba de muchas cosas, ¿no? Y de entrada también de lo que puede hacer cualquier grupo de rock, que es los inconvenientes técnicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y hablando un poco de los conciertos, pues mencionar simplemente yo creo el concierto más importante sin duda alguna que tuvo esta formación, que fue la presentación que tuvieron junto con los Rolling Stones en el Hyde Park de Hyde Park. Londres en 1969, en donde tocaron ante un estimado de 300,000 personas, o incluso algunos dicen que llegó hasta 500,000 personas. Imagínense, para una banda que todavía no grababa un disco. Y en ese mismo año, más adelante, fue cuando ya entraron a grabar y eventualmente lanzarían ese primer disco, La Corte del Rey Carmesí, que es un disco que para mí pues es el mejor del grupo, es su primer disco y el mejor de toda su historia. Obviamente aquí las opiniones pueden diferir, pero ¿cuántas bandas dentro del rock pueden decir lo mismo, que su primer disco fue el mejor disco que sacaron? No lo puede decir Pink Floyd, no lo puede decir Yes, ni Jethro Tull, ni siquiera los Beatles, los Rolling Stones. Es más, no sé si hay algún grupo en donde podamos decir, si ustedes recuerdan, compañeros o alguna persona que nos esté escuchando, que su primer disco sea el más influyente
y el considerado por la mayoría como el mejor. O sea, se me ocurren los Doors, güey. Claro. Pero también yo diría que eso puede ser un halago o un gran insulto, ¿no? Porque sí, me parece que el primer disco de Crimson es trascendental para el rock progresivo de entrada, para el rock, para muchas variantes de rock, pero también, digamos, en otro sentido tendríamos que pensar si entonces los siguientes discos son menos buenos, pues qué le pasa al grupo, ¿no? Qué chafío, digámoslo así. Pero no, yo creo que más bien es un disco trascendental por lo que presenta, pero no creo, o sí tendría mis dudas en cuanto a los niveles, porque también, en los niveles de calidad del disco, porque también creo que parte de lo que tenemos que entender de Crimson es que ellos se mantienen vigentes, incluso entendiendo lo que está pasando a su alrededor. No voy a abundar mucho, pero recordemos el sonido de los 80s, recordemos el sonido de los 90s, las formaciones, y recordemos lo que está pasando también, incluso en los 70s con Red, ¿no? Y bueno, y ahora con esta formación tan gigante de 8 músicos, que yo quisiera un grupo de cumbias, ¿no? Que tuviera tantos músicos. Así como la crisis de Chicoche, si queremos abundar al respecto, ¿no? Pero yo creo que No, pero lo que digo es, justamente yo creo que es un disco trascendental, que es muy redondo, que hay otros discos inconsistentes en Crimson, los hay, por supuesto, pero creo que también cada vez se ha vuelto más difícil presentar cosas novedosas, ¿no? Y creo que en el sentido Crimson lo ha seguido haciendo hasta la fecha. Y también habría que rescatar esa valía, o sea, volverlo el mejor disco, como dice Vladimir, pues sí, se traduce a ciertas interpretaciones, a ciertas emociones también. Sí. Pero también creo que habría que plantear aspectos con base a lo que presentan los otros discos, ¿no? O sea, estos contrastes que también creo que vale la pena rescatar. Y eso que también, insisto con lo que comentaba al principio del podcast anterior, y es la visión con que lo estoy viendo, ¿no? Los ojos con que veo ese disco, que corresponden al tiempo en que lo conocí, pues. Yo creo que también Sí. The Court of the Crimson King tiene que ver su vigencia, su permanencia, sí, en que es un disco que está tatuado en las neuronas del colectivo cultural del rock de esa época, que mucha gente considera todavía la mejor época del rock. Y yo creo que en este contexto estamos hablando de que canciones como 21st Century Kids and Men son lo más cercano a los clásicos que podemos tener en la música popular, ¿no? En este caso del rock. Sí, y que muy posiblemente sea así, ¿no? La trascendencia de este disco, ¿no? Marca pauta en el rock progresivo, en técnicas, se mantiene, digamos, a la par de estilos de grabación como lo que pasaba con otros grandes grupos, ¿no? Fueron quinto lugar, el disco fue un quinto lugar, no me acuerdo en qué lista, era la lista inglesa de los mejores discos, pero no me acuerdo cuál. Ajá, en el top 10 de los discos más vendidos. El RR, sí. Lo máximo que llegó en Londres fue al quinto lugar, pero bueno, sabemos que casi nadie, como dicen, es profeta en su tierra. Le comentaba yo a Manuel antes de entrar al programa que la revista Rolling Stone, que es muy famosa por hacer listas de todos, de los mejores músicos, etcétera, hizo su lista de los más grandes álbumes de rock progresivo de todos los tiempos, y coloca a este disco de King Crimson en el segundo lugar. ¿Saben ustedes a quién pone como primer lugar? Ya se lo han de imaginar, pone al todopoderoso Dark Side of the Moon de Pink Floyd en el primer lugar, pero a mí, obviamente aquí estamos comparando peras con manzanas, pero yo siento que obviamente el disco de Pink Floyd es muy popular, pero este disco de King Crimson está absolutamente dentro de otro plano musical, y está considerado dentro de como una de las piedras angulares del rock progresivo.
Creo que es un poco, digámoslo, un poco, como tú dices, comprar peras con manzana, un poco difícil, ¿no? Yo creo que también podríamos pensar, en todo caso, qué es lo que nos gusta de este disco, ¿no? Que no nos gusta, por supuesto, ¿no? Hablamos un poco de Lake, la otra vez de Ian McDonald. De Fripp, curiosamente, no hablamos tanto, más que esta forma de ser de él, ¿no? Pero creo que la técnica de Fripp se empieza a trabajar mucho, mucho en este disco. Um, y que curiosamente se empieza a notar casi desde el principio, ¿no? Del disco con el de Curse of the Crimson King, donde a veces se confunden los timbres de Ian McDonald con la guitarra de Fripp. Sí, Y constantemente. si escuchamos el disco, la primera pieza, El hombre esquiciado del siglo XXI, podemos escuchar el saxofón muy alto, el saxofón soprano, en su canal derecho, se pone en audífono, y la guitarra casi siempre en todo el disco, según recuerdo, va en el lado derecho el saxofón, en el lado izquierdo la guitarra de Fripp, ¿no? Un poco incluso más con tendencia a escuchar los instrumentos en general del lado izquierdo, salvo la batería y el bajo que se mueven un poquito. Pero este contraste, ¿no? Y luego el melotron, que también juega con unas cosas maravillosas, y un piano que viene en una pieza más adelante que me gustaría detener un poquito más que hablemos adelante, ¿no? Que es la canción esta de Epitaph. Pues ahorita que comentas, perdón que te interrumpa, nada más para complementar lo que comentas sobre lo del saxofón y en la primera canción, Robert Fripp alguna vez en sus propias palabras, él considera que esa combinación de saxofón y guitarra en la canción que abre el disco, Hombre Esquizoide del siglo XXI, pues es la génesis del heavy metal. El mismo Robert Fripp lo ha comentado alguna vez. El disco salió en diciembre, si no recuerdo mal, del 69. Y tenían esta rola como una de las primeras, si no me equivoco. Sí. En una época en la que Black Sabbath también estaba surgiendo, en la que Helter Skelter ya también había sonado. También estaba por ahí coqueteando, ¿no? Ajá, ándale. Había bandas que estaban jugando precisamente con el sonido duro, pero también por diversas técnicas. O sea, básicamente lo que hacía Tony Iommi de Black Sabbath era tronchar el video, ¿no? Lo que decimos ponchar, ¿no? En la guitarra con la distorsión, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una idea, concretamente en 21st Century Schizoid Man, de una idea caótica, ¿no? De la música, donde podemos encontrar, yo encuentro mucha reminiscencia del hard bop, del jazz, ¿no? De los solos de John Coltrane, los más disparados, los más heroínicos, como una línea a seguir con respecto a la idea ya ves que cantan, ¿no? Cat's Foot, Iron Claw, de ahí vienen los puentes y el solo, ¿no? Esa forma explosiva de estar constantemente durante toda la canción sonando. Sí, de hecho me acuerdo la primera vez que escuché esta pieza, no me acordaba, más bien no sabía qué seguir, ¿no? O sea, de repente oía el bajo y estaba así brincando de acá para allá, y luego la batería también. Se juntaban guitarra, de repente siguen una línea melódica muy clara y de repente desaparece y sale saxofón, y un mínimo de letra en esa pieza, ¿no? Sí, muy impresionista, gracias a Peter Seinfeld. Yo lo decía en el anterior programa, algo que viene mucho de este impresionismo poético a la Ezra Pound, ¿no? Incluso un poquito de T.S. Eliot con respecto a la imagen que proyecta la letra, ¿no? Yo creo que viene mucho a colación de lo que significa hablar de las personas del siglo XXI, cada vez más enloquecidas, cada vez más apuradas, ¿no? Una visualización, recordemos que es del 69, insistiendo, una visualización de lo que sucedería quizás 40 años después. Sí, desde luego. También, bueno, yo quisiera destacar que desde esta primera canción, pues escuchando a Robert Fripp, podemos apreciar todo lo innovador que él podía hacer desde esta primera canción. Sí, sus líneas, sí.
escuchaba que era un grandioso guitarrista, todo un innovador del instrumento, y cuando yo escuché esta canción y escuché el solo de guitarra, entendí realmente por qué lo decían. Era una guitarra que no se parece, un estilo que no se parece a ningún otro, y ya desde ahí podemos percibir esa innovación y ese estilo único de Robert Fripp. Sí, algo que en los círculos ingleses era noticia, ¿no? Se hablaba de este muchacho chaparrito de cabello afro, cabello chino. Los afros, sí, de lentecitos. Ajá, hablaban de ese muchacho chaparrito de lentes y cabello afro, ¿no? Que tenía un sonido guitarrístico muy distintivo, ya sabes, siempre queriéndolo emparentar con la música de la época, con Jimi Hendrix, ¿no? La referencia primaria con respecto a esa intensidad, ¿no? Pero aquí vamos hablando de un poco más, ¿no? Hablaba Manuel acerca de estas líneas melódicas que de repente desaparecían y llegamos al solo, ¿sí? Llegamos al solo, que es un desquite total de las melodías previas. Entonces, realmente que hablando de Robert Fripp en esta canción, pues era hablar de alguien innovador, alguien diferente. Sí, y que también variaba en cuanto a los grandes guitarristas ingleses, ¿no? O sea, el uso Así del es. bending, en el caso de Eric Clapton, de Harrison, de Pete Townshend, ¿no? O sea, era el obligado, ¿no? Los vibratos, Ujú. y Hendrix, por supuesto, la de Estados Unidos. Fripp hace lo posible por evitar esto, ¿no? O sea, más incorporado, como tú decías, al sonido del jazz, pero con un efecto de fuzz en la guitarra que hacía que permanecieran las notas de repente muy largas y de repente Ujú. muy cortitas, pero muy Y las saturadas, atacaba. ¿no? O sea, a veces cuesta trabajo distinguir Sí, por la velocidad en que va, y al mismo tiempo de repente son desesperante tener una nota tan larga, ¿no? así es. I Talk to the Wind podría ser una de las canciones más representativas del rock baladístico de esa época también, ¿no? O sea, si recordamos gente como Nick Drake, por ejemplo, Uh-huh. que tenía esta mano, una mano guitarrística muy bonita, muy melódica, pero que va en ese sentido, lo combinamos quizás si quieren, yéndonos con los gabachos, yéndonos con The Creedence Clearwater Revival, que hacían esta simpleza campirana tan bella, ¿no? Tan hermosa. Ajustémoslo al estilo inglés. Yo creo que I Talk to the Wind podría ser ese representativo del baladístico crimsoniano, ¿no? Inaugural. Incluso irlandés un poco, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí, sí. Ligeramente irlandés. Las Sí, flautas. y es una pieza que me parece bonita, es tan, ¿cómo decirlo? Tan, Es una canción muy... van de la mano todos los instrumentos. O Ujú. sea, la flauta con el melotron al mismo tiempo, ¿no? Dos tonalidades, dos tonos, dos notas diferentes. Una más altita que resalta, y el Sí, melotron sí. me parece que es el melotron que va de respaldo haciendo una notita en la misma melodía. El Melotron acepta esta continuidad, ¿no? Uh-huh. Y la guitarra acústica, ¿no? O sea, entrada ahí ya nos cambia totalmente el carácter. Pensaba un poco que alguien alguna vez me había comentado que, digamos, la mejor banda hombre por hombre era Deep Purple, ¿no? Y yo creo que hay mucho de cierto, ¿no? Yo creo que hay otras bandas que también no copian, que son muy equilibradas en cuanto a la participación en los discos. Creo que es algo esta cosa que pasa con Fripp, eh, de estar a cargo de muchas cosas, digamos. Hombre por hombre también hay un equilibrio, ¿no? Incluso en la letra, ¿no? O sea, hay un equilibrio con las letras muy claro, ¿no? Entre la musicalización. Alguien alguna vez aquí, cerca, un periodista de rock urbano decía, no, es que la carga más importante tiene que ser la letra. Y yo decía, bueno, yo creo que Son las ideas, una ¿no? cosa no puede ir sin otra, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, más bien lo que decía yo es, eh, no tiene que haber una correspondencia entre la música, digamos, y la letra. O sea, si tú planteas una canción muy movida para una cuestión muy triste, bueno, va a tener un cierto tipo de carácter la pieza, va a ser recibida de alguna manera, ¿no? Si lo utilizas con tonalidades mayores o menores, si haces muchos cambios, es muy compleja, ¿sí, no? O sea,
incluso si la letra es incomprensible también, ¿no? Como algunas canciones que nos podemos encontrar en español o en inglés, eh, igual, exactamente igual, tiene que haber una correspondencia. Creo que I Talk to the Wind y también Moonshine me parecen como muy acordes, bueno, Epitaph por supuesto, pero me parecen muy equilibradas en el sentido. O sea, el trabajo de Seinfeld, perdón, me parece eso que no queda de ver con el resto de la banda. Sí, sí, totalmente. Las letras de Peter Sinfield en este primer disco están a la par en cuanto a la calidad de la música, por supuesto. Para cerrar ya el acetato en su lado A, después de I Talk to the Wind tenemos Epitaph, y aquí llegamos a... Yo alguna vez leí sobre Epitaph que decían que era la canción más grande jamás compuesta, ¿no? Bueno, Un gran himno, yo tuve ¿no? un comentario que incluso me moría de risa porque pues, la pieza empieza con unos timbales, ¿no? Sí. Son timbales o son, no sé, Sí, el sí. bombo de piso, no sé. Y y luego este acorde grande, ¿no? Alguien me dijo que más bien parecía la entrada de una telenovela muy dramática. Bueno, sí, Epitaph me parece que en ese sentido todo el tiempo se está manteniendo en la misma tensión. Incluso lo que yo pude mencionar hace rato, hay un piano que se mantiene todo el tiempo, de muy profundo, muy atrás, que está manteniendo notas muy graves, que todavía esa sensación de pesadez, de tristeza, se vuelve todavía más denso, ¿no? Hay algunas partes donde también parece que soy una guitarra que se rasga, sí la hay, pero que también está acompañada por un piano que, que no está tocado directamente sobre las teclas, sino que es un recurso que se utiliza en los pianos, usa mucho Kid Emerson, por ejemplo, de rasgar las cuerdas del piano en lugar de tocarlo directamente por las teclas. Hace el acorde y lo rasga con una especie de espiga o de pluma o aún así una laca, no tal. Pero todavía le da esa sensación de mayor profundidad de ciertas notas, de ciertas formas de expresión de Lake, y creo que Lake en ese sentido también queda muy con un tono, un carácter de voz muy triste. Sí, Sí, totalmente. totalmente, sí. ¿Perdón? Sí, no, perfecto. Es lo que lo que dices, es lo que pienso. Yo nada más diría, ahorita antes te interrumpo, Vladimir. Lo único que diría es que es la primera canción Crimson que nos provee de una atmósfera que es evocativa, que es triste, es aplastante, porque es un increchendo eh, desde que inicia hasta que termina. Entonces, es una forma de entender la idea de King Crimson como atmosférico. El King Crimson que obedece a la no regla de la música de su época. La no regla me refiero a esta grandilocuencia que si bien no es extraña en Sí, algunas claro. bandas, pero que sí es una forma interpretativa muy novedosa. Bueno, Y y regresando es... un poco a la idea de A Day in the Life que mencionábamos, no sé si lo mencionamos, ya no me acuerdo, pero Es loco. esta parte del vértigo que se le ocurre a Lennon y McCartney, que trabaja muy bien Brian Epstein, este vértigo se percibe de otra manera con el Mellotron, ¿no? O sea, empieza a crecer y empieza a entrar como unas guitarras distorsionadas con ostinatos, así, repitiendo las notas y el Mellotron regresando a las notas originales y eso, repitiéndose la voz, o sea, se vuelve una cosa extremadamente densa en un plano que está Aplastante. perfectamente comprendido, ¿no? Pero también lo otro, la atmósfera que tú dices en cuanto al carácter de la pieza, con la atmósfera que está manejando la instrumentación y sobre todo el melotron y los efectos de reverberación que se Así es. todavía la hacen más pesada. Pues es precisamente el melotron, este enigmático instrumento
teclados y cintas de grabación que nos lleva, ¿no? Nos lleva hasta el Olimpo de la tristeza en un momento dado dentro de la canción. Cuando se oyen todas esas partes, todas esas capas de Mellotron, cortesía de Ian McDonald, incluso a mí no es raro por ahí que se me salga una lágrima, ¿no? O sea, son, como tú dices, partes muy densas. La letra obviamente florece ahí en esa canción, una letra que habla sobre los horrores de la guerra en términos metafóricos. Y que nos recuerda que aunque de una manera muy pesimista, quizá muy, muy cínica, ¿no? Que aunque el día de hoy tú te estés riendo, mañana vas a estar llorando. Lo que la letra comenta en algún momento. Sí, yo quiero hacer la anotación de que los conciertos que ahorita la tocaron en el mes pasado, los 30 segundos que puse, presté atención a la gente, a lo que me rodeaba, fue donde más gente vi llorar. Así genuinamente digo, yo no tampoco voy a mentir, a mí se me salieron las lagrimitas. Yo retaría a un fanático Crimson que la cantara sin que se le quebrara la voz. Así. Bueno, imagínate si la ponen en una telenovela donde se hubiera salido a Libertad Lamarque, peor. No, bueno, no sé de quién estás hablando, soy un chavo, yo la verdad es que... Pero dijiste, sí, chavo de onda. No, es una canción excelente. En lo que volteamos el acetato podemos ir a escuchar la cápsula. ¿Les parece? Me late. Bueno, pues vamos con... Sí, me late. Muy bien, pues vamos con Paula a que nos platique. Con Paula y su sección de ¿qué? Ella le habla al viento, ¿no? Ella le habla al viento. Paula le habla al viento. Ella ¿no? le habla al viento. Ok, entonces vamos con ella. ella. Habla y vientos. La banda seminal de King Crimson se llamaba Giles and Fripp. En 1967, los hermanos Giles sacaron un anuncio donde solicitaban a un organista para su banda de rock en Dorset, Inglaterra. La persona que contestó el anuncio fue un guitarrista que, por cierto, no cantaba. Su nombre era Robert Fripp. King Crimson fue creado formalmente con la adición de Ian McDonald, Peter Sinfield y Greg Lake. Además de la salida de Peter Giles en noviembre de 1968, comenzó a ensayar en enero de 1969 y sacó su primer disco en octubre de ese mismo año, en una costumbre que ya es muy conocida por los aficionados de ir afinando sus composiciones conforme pasa el tiempo y presentándolas en una especie de formato beta ante el público para luego terminar el trabajo en el estudio. Muy bien, pues regresamos de esta nota informativa. Paula le habló al viento y nos dijo pues algo que estamos comentando, ¿no? Que viene muy, muy bien, muy ad hoc de lo que platicamos, y eso nos permite continuar, nos da vía, es un puente para continuar con el lado B de In the Court of the Crimson King, que es Moonchild. ¿Qué nos platican de Moonchild, chavos? Señores, no chavos. Yo creo que es de mis piezas favoritas del disco. No sé, o sea, es muy, a pesar de que es una pieza muy lenta, es una pieza que incluso es diferente a I Talk to the Wind, ¿no? Sí, es una canción que nos lleva de la mano de Robert Fripp desde el principio, con Cierto. esa guitarra innovadora, esos sonidos que decían sonidos fuera de este mundo, nos lleva pues precisamente fuera de este mundo, hacia la luna, hacia un jardín nocturno en la luna que parece sacado de un sueño. Sí, y también es un atrevimiento esta parte de improvisación donde lo que uno tendría como presencia importante en cuanto a las improvisaciones es a través de Pink Floyd. Sí. Y acá estas improvisaciones tan lentas, donde sabes que hay una batería que está esperando a que la batería explote y nunca explota. O sea, se la pasa tocando en los aros, haciendo sonidos de bajo, incluso también trabaja los platillos, dando golpes que parecen percusiones, parece que hay un xilófono también que a veces, o sea, empata con la guitarra de Phil y de repente se separa.
Este, me parece algo que vale mucho la pena escucharse. De repente hay efectos, desaparecen los efectos, entra la guitarra muy quedito con distorsión y luego ya la distorsión, hacen figuritas, pero creo que también que hace Fripp va en torno a esta cuestión atmosférica. Entonces esto Fripp lo vuelve a hacer, este tipo de improvisaciones tan lentas lo hace tal vez en Starless and Bible Black. Ajá. Y tal vez más adelante, ¿no? En algún que ahorita no me acuerdo. Pero eso creo que... bueno, sí, creo que básicamente en Red hay otra improvisación muy interesante, pero improvisar en un disco de estudio me parece una cosa también poco común, ¿no? El tema homónimo con el que se cierra el disco y pues qué manera inmejorable de cerrar una obra maestra, ¿verdad? Un tema majestuoso, un tema abrumador, muy solemne. Sí. Es increíble la calidad musical, unos solos de flauta increíbles, el Mellotron obviamente también. Es la pieza más saturada de Mellotron, ¿no? Que hay en el disco. Sí, es donde más destaca, bueno, y en Epitaph. Pero la corte del Rey Carmesí, eso es lo que te decía, esta idea wagneriana, ¿no? Con los coros al máximo. Y la orquesta del Mellotron quedándose así en primer plano, ajá, ¿no? Ajá. O sea, todo lo demás va atrás. Chronos of Crimson King, la letra, para mí es el sumum de los temas que toca todo el disco. A nivel letrístico. Sí, de acuerdo, y aparte, bueno, creo que es grandilocuente la pieza, ¿no? Creo que está lograda, incluso su remate final, y otra vez esas flautitas reapareciendo, ¿no? Asomándose tímidamente para volver a tomar fuerza, ¿no? La pieza es una pieza de mucho contraste. Ahora, también hay que recordar que Fripp sacó una edición de este disco, creo, el 5.1 hace unos 15 años más o menos, o más, creo. Se escucha mucho mejor, por cierto. Sí, no, claro, pues es en DVD el formato, ¿no? Sí, DVD audio. Permite mucho más resolución y todo, ¿no? Y la división de canales y eso permite más mejorar el audio, pues. Fripp ha trabajado mucho en el estudio con este disco, ¿no? Al final, todas estas ediciones, yo he podido escuchar 5 diferentes ediciones del disco. Donde Epitaph cambia también, ¿no? O sea, me acuerdo que esta recopilación de Eje que hicieron de la disquera de Fripp, que se llama Sometimes God Smiles. Ajá, a veces Dios sonríe. La versión de Epitaph es otra. Fíjate que lo tengo y no recuerdo bien esa versión. No, yo sí me acuerdo más o menos. Y creo que también... Ahí sí. Y en Circus también creo que lo hacen, ¿no? Esta recopilación de Circus. Creo que también ese por ahí se acuerda, Vladimir, que lo tiene. Sí, es una versión más, me parece que abreviada. Las abridged, ¿no? Vladimir. Sí. Ajá. Sí. Sí, sin los solos, sin la improvisación. Ajá, un poco más accesible, digamos, ¿no? En términos de extensión de la canción, pero bueno, en suma, este es un gran disco, es un clásico, es la definición de, si tú buscas en el diccionario, si hubiera un diccionario progresivo, buscas la palabra épico, ahí aparece In the Chord of the Crimson King. Es un disco increíble y un inmejorable punto de partida para cualquiera que quiera empezar a adentrarse en la banda. Ciertamente, sí. Sí, claro. Y muy acorde para adentrarse para los chicos de hoy como Pablo. Claro, sí, yo me siento atrapado. Muy bien. Esto nos lleva indefectiblemente a esta transición que se vuelve In the Wake of Poseidon, el segundo disco, la segunda placa que salió en 1970 de King Crimson. Hemos platicado de esto, ¿no? De esta transición de individuos en la banda, estos cambios de personal. Platíquenme de estos cambios de personal. ¿Qué onda? ¿Qué pasó entre In the Court of the Crimson King y In the Wake of the Poseidon? Pues nada, que hubo una división interna, algunos miembros quisieron seguir grabando discos en estudio casi perfectos como este, pero otros quisieron darle importancia a la música en vivo, a las presentaciones en vivo,
y pues a veces lo que sucede, ¿no? La presión de tener que sacar un disco que sea igual de exitoso, el anterior te lleva a ciertos conflictos internos con la banda y pues hubo una separación aquí. Ian McDonald sale de la banda junto con el baterista Michael Giles. Y pues King Crimson ya no fue igual, al menos pues, en los siguientes 4 discos, donde trataban de retomar un poco ese sonido del primer disco. Híjole, yo también, bueno, también retomaría la participación de Lake en estos discos, que me parece un disco, híjole, no sé, como consistente en algunas cosas. Más bien no es eso, creo que en parte eso, pero también en parte la transición de la búsqueda de lo que están haciendo, ¿no? Traemos con una pieza que canta Greg Lake, de letra de Peter Sinfield, y una guitarra extremadamente tímida queda de Robert Fripp, ¿no? Con esta pieza que se llama Paz, Principio, ¿no? Y otra vez lo que pasaba en el disco anterior, una explosión, la siguiente pieza, ¿no? Que tiene mucho la estructura del hombre esquizoide del siglo XXI, incluso las partes, los moteos, las partes totalmente sincronizadas, las dispersiones que finalmente van muy armonizadas, cada quien haciendo sus propias melodías, se vuelven eso, muy parecidas en el formato. Y otra vez un pedazo de letra pequeñito, ¿no? Donde se oye una voz de Lake muy diferente. Sí, el primer lado del disco de acetato, el lado A, es una calca, una copia de algunas canciones de la corte del rey carmesí, y por lo tanto pierden cierta credibilidad. Son buenas canciones, pero pues son muy parecidas, son casi copiadas para tratar de repetir el éxito del primer disco. Donde empieza lo interesante es en la cara B del disco, donde ya se aventuran a hacer otro tipo de cosas, como Cat Food y con la canción del Triángulo del Diablo, instrumental. Claro, eso la gente contemporánea a la época de Pablo, que es como de Maluma para acá, se debe tomar en cuenta. O sea, los discos también estaban pensados así, como hay dos caras, y en estas dos caras aquí puede haber una parte y aquí puede haber una parte donde aquí sale de una cosa y aquí de otra. O sea, se juega con las caras de los discos, ¿no? Y sí, coincido contigo, sí parece una Kafka, ¿no? Incluso Cadence Cascade me parece una pieza otra vez acústica. Curiosamente aquí los metales, ahorita que me acuerdo en cuadros de una ciudad, están más al centro. Ya no se hace esta división que se hablaba del hombre esquizoide, donde el saxofón va de un lado, ¿no? De repente aquí se juntan y se separan, se invierten los canales de edición. Está muy interesante también porque te da otra apreciación, incluso la potencia de la pieza. Bien, se vuelve impresionante en ese sentido. Pictures of a City es una rola que a mí me gusta mucho. Te dije alguna vez, Manuel, que es una de mis rolas favoritas, ¿no? Y bueno, Cat Food fue un single antes de editar el disco de The Work of Poseidon. Era Cat Food y Grun, si no me equivoco. Que Grun se retoma años después. Sí, Grun viene como un Airbound, ¿no? Como un track de bonus, después en las reediciones en CD. Okay. Un track más intrascendente, nos recuerda mucho a lo que hicieron en Moonchild, las improvisaciones. Es una improvisación, sí. Y de los discos más oscuros, ¿no? Sí, un poco olvidados, a la sombra totalmente del primer disco. Claro, sí. Aquí sí podemos aplicar esa regla, ¿no? El primer disco fue mejor que el segundo, en cierta apreciación, ¿no? Porque lo que platicaba yo también con Manuel, y aquí ahorita podrías meter el acento tú, es que son
In the Wake of Poseidon son las rolas que no entraron en In the Court of the Crimson King, ¿no? O sea, es el seguimiento de... Sí, sí, sí se nota, aunque en la cara B les comentaba yo que es donde se aprecia lo más interesante del disco, la canción de Cat Food, con las contribuciones pianísticas invaluables de Keith Tippett. Keith Tippett, sí, ese cuate se lleva In the Wake of Poseidon, el Triángulo del Diablo, Devil's Triangle, se lleva el disco, y de hecho es un total remake de Mars, de esta canción que decíamos que cobereaban, ¿no? En sus principios, en sus inicios, de Gustav Holst. Sí, de los planetas. Pero aparte otra cosa, o sea, ahorita que hablan de letras, pues yo creo que puede ser una de las piezas más divertidas de King Crimson, ¿no? Sí. A pesar de que está en una época muy oscura, o sea, no sé, se me ocurre de Elephant Talk. Ajá. Ahí fuera. Es que Cat Food es una letra que pudo haber escrito Adrian Belew, ¿no creen? Sí, es una cosa muy sencilla, o sea, la ejecución está llena de improvisación, pero básicamente es un riff que incluso evoca la idea de los Beatles, ¿no? De Come Together. Re menor, que está haciendo el bajo, ¿no? Cantada también por Greg Lake, ¿verdad? Sí, también. Sí, Greg Lake, un gran acierto que Greg Lake cantara aquí. Tengo entendido que ya en ese momento él ya no era parte oficial del grupo. La historia cuenta que él accedió a cantar a cambio de que le iban a dar un equipo de sonido. Yo creo que la voz de Lake es de las que más me agrada de Crimson, ¿eh? Esa voz es muy angelical, pero también esa voz grave que después escucho en Greg Lake me parece padrísimo, me encanta la voz de Lake. Y que aparte esta voz media es algo que yo creo que se fue retomando después ¿cómo se llama? En los discos posteriores, o sea, las voces medias en Crimson son algo muy común. Leon Wetton, o sea, de los vocalistas líderes de la banda. Sí, Boz Burrell. También Jaco, ahora con Crimson, ¿no? Creo que la única diferencia que contrasta es Adrian Belew. Es una transición, como bien comentan ustedes, una transición que duró 3 discos, y los 2 discos siguientes. Yo creo que sí, o sea, es una transición en cuanto a la formación, en cuanto a la salida de Lake cantando pero no tocando el bajo, al uso de metales, al uso de electrones, al uso de cosas que después se van a utilizar, pero también la búsqueda de mantenerse en la punta, incluso pese al éxito comercial que no logra. Así es. Muy bien, pues yo creo que aquí ya podemos concluir al respecto de esta primera etapa, que la concebimos como estos 2 primeros discos que significaron, ya lo dijiste muy bien, Manuel, ¿no? Transicionales, que hubo una transición más bien, que nos permiten entender a King Crimson como una banda que se estaba consolidando, que no era de un momento, porque muchas bandas en ese entonces eran así, de un momento. Y que creo que podría decirse que si In the Court of the Crimson King fue un disco, o es un disco vital, para entender el rock de la época. Un disco de iniciación, digamos. Iniciático totalmente. In the Wake of Poseidon estamos hablando de algo que también significa mucho para la banda en la cimentación de su sonido, pero que quizás como placa, como realización, como producción, es algo que nos deja con algunos signos de interrogación, ¿no? Entonces, creo que aquí podemos darle así como salida, a menos que ustedes tengan alguna otra opinión que decir al respecto de lo que es esta primera etapa. Muy bien. Sí, es una obra menor. No creo que haya alguien que se lo lleve a una isla desierta, precisamente. No, pues si no hay ni dónde enchufarlo, pues son un iPad muy bien cargado. Bien cargado. Y pues alguien que quiere iniciarse puede prescindir de escuchar este disco, que incluso en la portada del disco, no lo habíamos comentado, pero la portada también quiere un poco igualar aquel diseño icónico del primer disco, ¿verdad? Muy bien, pues con eso cerramos
esta edición del podcast, de la guía podcast para los interesados y los absortos en King Crimson. Abarcamos esta primera etapa y les agradecemos su escucha. Esperamos que nos acompañen para el tercer programa, para el siguiente programa, esta segunda etapa que vamos a abordar y que, bueno, ya tendrán noticia de esto. Nos escuchamos en breve. Gracias a Vladimir que nos acompañó, que nos dio la nota interesante aquí con respecto a su opinión de los primeros dos discos de King Crimson, incluso Guys and Fripp, y la cápsula de Paula que también nos echó la mano, hablándole al viento, también Manuel, y ahí estamos. Hasta luego. Ahí la ves.